Buenos días. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a pedirle a Dios que hable a través de su palabra, que hable a través de su Espíritu Santo y que ponga paz en nuestro corazón, pero también que ponga estas verdades que vamos a estudiar al abrir su palabra y que haga milagros, que quebrante corazones. Pídele a Dios eso y acompáñame en esta sintonía. Padre, gracias te damos por esta mañana. Cuando cantamos que vengas, no tan solo es un acto de sintonía contigo de lo que tú has dicho en tu palabra, porque vas a volver. Pero mientras esto sucede, Padre, cuando Dios Jesucristo nos enseñaba a orar, venga tu reino. Es esta parte que como cristianos, como hijos tuyos, necesitamos para que tu reino sea establecido. Y tú dejaste a tu iglesia para que sea manifestado ese reino, tu reino de justicia, tu reino de paz, tu reino de quietud. Padre, nos has enseñado en tu palabra que tus verdades son lo más amoroso que podamos disfrutar como hijos tuyos. Y por eso te pedimos que en este momento, en este día, en esta hora, primeramente, Padre, tú me uses a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame. Cualquier palabra, cualquier idea muy humana mía, no permitas que salga, pero que tu palabra sea expresada tal como tú la has marcado. Y a mis hermanos, Dios, que tú obres grandemente, que tú puedas, que tú quieras más bien mostrar tu grandeza a través de ello. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. El orden de Dios en el ámbito laboral. Pablo está poniendo orden a las cosas. Y es que desde Adán y Eva hubo un desorden total. Un desorden que ha traído consecuencias muy graves y que somos espectadores de estas consecuencias. Somos testigos de estas consecuencias. Vivimos en este mundo corrompido, el cual podemos visualizar familias rotas, familias destruidas, familias que están siendo bombardeadas por ideologías de este mundo, de este sistema, y que al final su sentencia es una separación totalmente de Dios. Y aún hay esperanza para el que no está su vida en pertenencia directamente con Dios. ¿Por qué? Si tienes vida ahorita y si puedes respirar, hay salvación. Hay salvación para ti. Porque cuando eso falte, cuando la muerte llegue a tu vida, entonces ya no habrá escapatoria, porque solamente hay un arrepentimiento y el arrepentimiento es en vida. Y este arrepentimiento trae sin duda una reorganización de todo lo que el pecado ha corrompido hasta el día de hoy. Y hemos visto que el orden que Pablo está mencionando en la carta de los Efesios ha empezado con esta parte de las casadas estén sujetas a sus propios maridos, en el versículo 2 del capítulo 5, que lo habíamos estudiado domingos pasados. Este orden de la cual Dios planeó desde la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva cometieran el pecado. Había un orden divino, pero vino el pecado, corrompió la sociedad, corrompió la relación entre marido y mujer, y ahora las consecuencias se están pagando muy fuertes. De tal manera que en su misericordia Dios habló a través del Espíritu Santo a Pablo y restablece ese orden que se requiere para una sociedad que Dios le agrada.
para un pueblo escogido. Y un pueblo que tiene características muy palpantes día a día, en las cuales lo hemos leído y lo hemos estudiado. Ahorita lo vamos a mencionar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 5:22, como al Señor, dice. Y este orden de subordinación, este orden de jerarquía, no de valor, porque para Dios todos somos iguales, sino un orden en la sociedad. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es y ahí empieza el por qué. Dios estableció un orden. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto es lo que testificamos, y esto es lo que hablamos, y esto es lo que venimos cada 8 días a que Cristo es nuestra cabeza, y por eso la iglesia se sujeta a Cristo. De tal forma que las casadas, así en esa comparación, las casadas estén sujetas a sus maridos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto lo veníamos estudiando y lo aprendimos muy adecuadamente y muy pausivamente en ese domingo. Pero también da un orden en cuanto a la actividad del marido. Y esto de la sujeción unos a otros es la sujeción que Dios ha marcado para una relación directamente con Dios y después hacia la sociedad, hacia el cuerpo, hacia la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Muriendo en la cruz por ella, rescatándola y salvándola. Y se entregó a sí mismo por ella. 26. ¿Para qué? Para santificarla. Y ahí pone el orden de Pablo, que Pablo está pidiendo hacia la iglesia de Éfeso. Recordamos que las cartas que mandaba Pablo era en general, pero iba más específicamente a una iglesia, a un contexto, a una población, que más adelante vamos a detenernos un poquito. ¿En qué consistía esa población en esos entonces, en el primer siglo? 33, por lo demás, cada uno de vosotros, cuando termina poniendo ese orden entre las mujeres, las casadas a sus maridos y los maridos amar a las mujeres, concluye en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros, le dice a los maridos, ame también a su mujer, como a sí mismo. Y dice al último, en el versículo 33, y la mujer, y concluye el marido y la mujer ¿qué? Respete a su marido. Y esto quedó muy claro en cuanto al orden del diseño perfecto de Dios. Pero también da un orden en cuanto a los hijos, en cuanto a la relación que hay cuando hay pequeños en el hogar, cuando hay una subordinación, cuando hay un líder, cuando hay alguien que represente esos pequeñitos. El versículo 1 del capítulo 6 dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí también está poniendo el orden que lo vimos hace 8 días. Porque es que si estás conmigo, si no estás conmigo, ahí te motivo a que abras tu Biblia, la palabra del Señor. Porque esto es ¿qué? Justo. Y de ahí, ¿por qué la imagen? ¿Por qué la imagen que propuse esta mañana? Quizás no tenga nada que ver con la justicia que hemos estado presenciando en nuestra sociedad. Porque nada que ver, no hay igualdad, no hay equidad, no hay justicia inclusive. Porque esto es justo. Y nos vamos a detener en esta parte cuando avancemos respecto al estudio que nos corresponde. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, una orden.
una orden, un mandato que los pequeños tienen, los hijos tienen que sujetarse y tienen que responder a este mandato, a este orden que Dios ha establecido para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4 del capítulo 6 dice: y vosotros padres también. Entonces aquí habla a los pequeños, pero también habla a los padres. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el orden que tiene que tener los padres respecto a los hijos? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y ¿qué? Y amonestación del Señor. Y esto es lo que veíamos en la semana pasada con nuestro hermano Memo, de cómo éramos exhortados como hijos, de cómo honrar a nuestros padres, pero también como padres, cómo honrar a Dios cuando nos sujetamos a Él. Y padres, cómo tener ese carácter de lo que Dios exige como padres que disciplinan en esas características. Amonestación del Señor. Y esto del Señor no es una amonestación solamente pasajera para que le vaya bien al hijo, que en cierta forma podría gozar de ello. Pero cuando hablamos amonestación del Señor, requerimos de ciertas cosas que Dios ya ha marcado en su palabra. Y bueno, vemos el contexto del Antiguo Testamento, vemos las características que el pueblo de Israel tenía que sujetarse cuando le daba mandamientos a los papás y a los hijos. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder desempeñar este mandato de amonestación del Señor. Nuestra sociedad está siendo bombardeada por ideales que los chicos no tienen principios absolutos de sujeción. Absolutos. Los mandan a la escuela y no obedecen a sus maestros. Los mandan al trabajo y no quieren sujetarse a sus autoridades. Pero sí hay oportunidades para videojuegos, para redes sociales, para ser influencers inclusive. Y no ha habido esta parte en los cuales los padres deben de tener cuidado para una disciplina y amonestación del Señor. Los entretienen, y esto es muy común, porque Satanás sabe cuáles son las artimañas que ocupa para mantener a los pequeños enajenados, para mantenerlos ocupados, porque solamente así se callan, dándole el dispositivo, dándole las redes sociales. No pasa nada, son jueguitos, son videos de pequeños. ¿Has filtrado esos videos? ¿Te has puesto a razonar y a pensar qué tanto Satanás está ahí metido para que puedan ser presas fáciles para tomar decisiones que deshonran a Dios y sin duda también a sus padres? Y en esta mañana da el siguiente orden. El orden que Dios estableció para una actividad meramente afuera. Me encanta cómo Dios no planea conforme las cosas se van ejecutando. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que planea y ejecuta. Mi mente no entiende cómo esto lo hace. En una mente limitada, meramente creada, uno no entiende cómo esto lo planea, pero Dios es magnífico. Porque primero pone el orden en casa, esposas, esposos, esposas, hijos. Y después de poner ese orden, ahora sí, puede salir. Si no hay orden de sujeción de esposas sobre esposos, si no hay orden de amor del esposo hacia su esposa, si no hay un orden de los hijos sujetándose a sus autoridades, sus papás, ¿qué creen? La actividad allá afuera va a ser totalmente un desorden.
totalmente un desorden. Y eso es lo que Pablo está planteando aquí, porque pasa de esta parte meramente encuadrada, casa, entonces abre las puertas y entonces ve a trabajar. Y empieza el versículo 5 del capítulo 6. ¿Qué dice? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Respecto a los siervos. Respecto a los amos, el versículo 6 dice: y vosotros amos, si eres siervo, si trabajas para una empresa, si trabajas para una asociación, si trabajas para una escuela, si tienes tu negocio, si trabajas para alguien que compra tu producto, o si eres amo, si tienes empleados, si tienes alguien que está subordinado a ti, dice: y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Y nos vamos a detener aquí en esta parte. Lo mismo en qué. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, está poniendo orden. Está poniendo orden aquí el apóstol Pablo. Pero ¿cómo empieza cómo hemos empezado este análisis, este estudio de un orden divino? Nos regresamos al versículo 5 y voy a poner en contexto porque eso es fundamental. Y lo hemos estado repitiendo y en serio, no nos cansaremos nosotros los que predicamos en exhortar esta parte, porque sin esto no vas a poder enfrentar la realidad de ser siervo, dulos, esclavo. ¿Para quién? Lo vamos a comentar más adelante. O ser amo. Porque si no tienes esas características, difícilmente vas a poder enfrentar la realidad de lo que se sufre en las empresas, entre jefe y siervo, y entre siervo y jefe. Y el mandato es para todos. Efesios 5:16, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No te embriagues del sistema de valores de este mundo. ¿En qué sistema de valores nos acomodamos? El sistema de posición social, el sistema de riquezas, el sistema de buscar mi beneficio propio sin fijarme a quién pisoteo, sin fijarme a quién deshonro, porque así está controlado este sistema. Mira, si puedes transar un poquito al final, no se dan cuenta, pues no pasa nada. Si puedes no sujetarte a tus amos porque no te ven, pues sin problema. Mira, es más, cuando llegue el jefe, ponte activo. Y si tu trabajo es poquito, no pasa nada, puedes descansar. Pero cuando llegue el jefe, entonces ponte activo porque pues es el que te va a evaluar. Este es el sistema de este mundo, el sistema que gobierna nuestra sociedad. Lo que tenemos que hacer para que este sistema no penetre nuestro corazón y nuestro entendimiento es que ser llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo éramos exhortados a esta llenura del Espíritu Santo? Estar expuestos a la palabra de Dios. Porque si no estás expuesto a la palabra de Dios, entonces vas a estar ligado a este sistema que te lo va a dictar. Inclusive filosofías vanas, filosofías que no honran a Dios, sino más bien honran el ego, es lo que va a estar regido bajo tu comportamiento.
Creo que una de las cosas que hemos exhortado y no dejaremos de exhortar es estar expuestos a la palabra de Dios para saber cuál es el punto por el cual yo me tengo que llenar y cómo el Espíritu Santo obra grandemente cuando yo leo su palabra, yo medito y en el transcurso del día, de día y de noche, meditaré en tu palabra, dice Salmos 1. Y, y cómo eso modela tu corazón a un cambio, a algo que caracteriza a los cristianos a diferencia de este sistema de valores, corrupto de este mundo. Así que si no te expones a la palabra de Dios y te volvemos a mencionar, si tu vida no está regida día a día por una meditación diaria de la palabra de Dios, ¿qué crees? Esto que hemos platicado de esposos, de esposas a esposos, de esposos a esposas, de hijos a padres y de padres a hijos, y ahora de siervos a amos, ¿qué crees? No vas a poder. No vas a poder. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice el 19 y 20 del capítulo 5. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo y está meditando en la palabra de Dios, tiene un gozo. Y tiene un gozo que se diferencia de la sociedad. No anda preocupado. No anda diciendo, hoy ahorita tengo que ir al trabajo. Y no, si te contara mi jefe, y tengo que hacer esto para que, bueno, más o menos sea aceptado por él. Dando siempre gracias en todo. Una de las características del cristiano es que tiene una gratitud del corazón. ¿Por qué? Porque para eso vino Jesús. Para eso murió en la cruz del Calvario, para rescatarte de esta vana manera de pensar, para que seas diferente, para que ya no vayas en pos de la corriente de este mundo, en los valores, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué crees? Estás listo para ir a trabajar. Estás listo para ir a laborar y poner en práctica lo que has estudiado de la palabra de Dios. Porque entonces ya puedes salir, tú que atiendes una oficina, una tienda, un taller, una escuela, lo que tengas, entonces ya podrías. Y entonces empieza, esclavos. Me intrigó mucho esta parte de esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Quiero dividir esta enseñanza en 5 partes. Primera parte, ¿a quién va dirigida esta parte de este orden que Dios está estableciendo? Versículo 5, primera parte. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? ¿Cuáles son sus obligaciones que independientemente de la actividad que ejecutas? Porque cuando eres contratado te asignan tus tareas, ¿no? Vas a llegar a tal hora, vas a empezar por esta parte, ejecutas esta, terminas, haces el reporte y te vas. Independientemente de eso, Dios establece cuáles son las cosas que tienes que hacer como trabajador o como siervo. En el versículo 5, la segunda parte, es lo que vamos a ver. ¿Cómo tienes que hacerlo? O sea, no tan solo Pablo, por eso te digo que me encanta Dios, cómo no te deja a la deriva. Pues, a ver, vete al trabajo y a ver cómo te va. No, sino pone un orden. Y por eso el tema, orden. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? En el versículo 5, el mismo, la última parte, ahí nos vamos a detener un poquito. ¿Cómo tienes que ejecutarlo? Y ahí vienen dos características. Uno, ¿cómo no hacerlo? En el versículo 6, la primera parte,
Y la segunda parte del versículo 6 al 7, cómo sí tienes que hacerlo. Cómo sí tienes que hacerlo. Versículo 8, cuarto punto que vamos a ver, resultados de una obediencia. Y es que este orden que Dios establece no es simplemente por sujetarnos a un mandato, sino tiene bendiciones, familia. Tiene algo que el inconverso, el que está fuera, el que no conoce a Dios, sigue buscando ese anhelo y no lo encuentra. Sino solamente el cristiano puede deleitarse a pesar de las circunstancias laborales. A pesar de eso, puede tener resultados muy buenos en cuanto a la obediencia. Y paso número 5, punto número 5, la característica de un buen amo. ¿A quién va dirigido esta parte del versículo 6 del capítulo 6? El versículo 5 del capítulo 6. ¿Qué dice en tu Biblia? Siervos. Siervos. Y esta palabra siervos está pesadita. Está pesadita. ¿Por qué? Por el contexto que se estaba desarrollando en el primer siglo. Pablo estaba preso. ¿En dónde? Lo hemos estado estudiando. ¿Dónde estaba preso? Estaba preso en Roma. Y él en cierta forma sí podría tener unas características, a lo mejor no legales, pero sí características también como un esclavo. Porque estaba encarcelado y no tenía libertades y bueno, cosas como esas. Pero, ¿cuál era el contexto? Es curioso porque Dios no planea una revolución para esta actividad que se ejecuta en el ámbito laboral. No planea una revolución para que los esclavos sean libres y esclavos levántense en armas contra sus amos. Absolutamente nada. A pesar de las circunstancias que se desarrollaban en el primer siglo, en Roma, precisamente, en Roma, y todo el imperio romano que estaba gobernando ante él. Quiero leerte algunas características de cómo estaba el contexto histórico en esos entonces. Primeramente, la magnitud, la población más bien, la población de esclavitud estaba entre el 20 y 30% de sociedad. O sea, era mayor. La esclavitud estaba entre el 20 y 30% de la esclavitud, de la población, perdón. De tal manera que algunas actividades, o más bien toda la actividad del imperio romano se llevó a cabo bajo esta característica de sociedad, de población y esclavos. Sin la esclavitud no habría funcionado esta sociedad. Algunos historiadores lo comentan. Eran adquiridos primeramente de guerras ganadas, de pagos por deudas. Si alguien debía dinero, podría ofrecerse como esclavo para pagar su deuda. Los padres inclusive vendían a sus hijos por esa característica de deber ciertas cantidades de dinero y tenían hijos, y entonces ofrecían sus hijos como deudas, o también porque no podían mantenerlas. Y es curioso porque ante estas características se llegó al punto que los esclavos no se consideraban personas, sino más como cosas. En ese contexto, cosas que se podían desechar. Desarrollaban varias funciones, servían en casa, trabajaban en el campo, se ocupaban inclusive para la enseñanza de los hijos de proletariados, de los hijos que eran jefes, que eran señoríos en esos entonces. Y entonces ocupaban tanto médicos como maestros, como administradores. Eso lo ejecutaban los esclavos. Y estas características, como ahora no lo vemos,
Ahora, un médico tiene una profesión, tiene un título y no es un esclavo. Inclusive, cualquiera puede ahorita ir a una consulta y pagar un derecho a ese servicio, pero anteriormente no. Anteriormente, si tenías conocimiento y llegabas a esta posición de esclavitud, entonces tú servías de esta manera. Muchos eran maltratados con dureza hasta la muerte. Y de tal manera que esto de la esclavitud era aceptada, no había ningún problema. Era aceptada como ahora, no lo sé, tener libertad para viajar, para tomar un coche e irte. Así, esa libertad sin problema. Era libre tener estas características de esclavo. Quiero leerte cuáles eran las características un poquito crudas. Tanto en la cultura griega y romana, la mayoría de esclavos carecían de derechos legales y eran tratados como bienes comerciales. Los ciudadanos romanos habían llegado a considerar que cualquier clase de trabajo estaba por debajo de su dignidad y poco a poco todo el imperio llegó a funcionar con base a las fuerzas de esclavos, dice un comentario. Los esclavos eran comprados, vendidos, canjeados, utilizados y desechados sin consideración alguna, como si fueran animales o herramientas. Un escritor romano dividió los instrumentos de la agricultura en tres clases: los articulados que eran esclavos, los inarticulados que eran animales y los mudos que eran herramientas o vehículos. Los únicos que distinguían a un esclavo de los animales y las herramientas era porque podía hablar. En otras palabras, los esclavos eran considerados como herramientas, solo que podían hablar. Una herramienta que podía ser una pala, un pico, cualquier herramienta que podías, solo que los esclavos sí podían hablar. El estadista romano Cato dijo: los esclavos viejos deberían arrojarse a un basurero ante estas características de la esclavitud. Y cuando un esclavo estaba enfermo, dice Cato, un estadista romano, dice: cuando uno está enfermo no hay que alimentarlo, no vale la pena gastar dinero por ellos. Una cosa, un objeto. A los esclavos enfermos no hay que, a los esclavos enfermos hay que desecharlos porque no son más que herramientas inútiles. Augusto, un emperador, crucificó a un esclavo que mató por accidente a su mascota. ¿Te suena eso hoy? De que si atropellas un perrito. Bueno, esto se da en la esclavitud. Y un hombre llamado Polio lanzó a un esclavo a un pantano lleno de anguilas por haber roto una copa de cristal. Juvenal escribió acerca de la esclavitud, cuyo placer más grande era, escucha, cuyo placer más grande, un esclavista, uno que se dedicaba a comprar esclavos y venta. Que por cierto, en el Antiguo Testamento, parte de las leyes que Dios mandó por medio de Moisés al pueblo de Israel era no tener esclavos, no comprar esclavos para tu beneficio. Y había muchas leyes en cuanto a la esclavitud. No me voy a detener en esto porque el tiempo corre. Solamente te voy a citar algunos pasajes que en casa, si quieres regresarle a esta grabación, puedes reflexionar en esto. Éxodos 21:16 habla de esclavos. Levítico, hay normas. Levítico 25:44. Éxodo 21:26 al 27. Deuteronomio 23:15 al 17. Éxodo 21:2. Deuteronomio 15:13 y 14. Levítico 25:10 y Éxodo 21:5 al 6. Habla de la esclavitud, pero no habla que eran permitidos bajo estas consideraciones que el pueblo, que el imperio romano había establecido y había permitido. De tal manera que retomo lo que Juvenal escribió acerca de un esclavista, uno que vendía esclavos. Dice: cuyo placer más grande era escuchar el dulce sonar de la flagelación de sus esclavos. Este es el contexto. Esto es lo que se estaba viviendo en Roma cuando Pablo
envía la carta. No son injusticias, no son antihumanos, de tal manera que te posiciona aquí en un problema un poquito difícil, porque pareciera que la sociedad, las filosofías y los estudios de comercio, de relaciones internacionales, de amos, de empresas, de leyes, pareciera que el empresario está pidiendo más ganancias, pero también el trabajador está pidiendo más derechos y más ganancias. Y pareciera que es un problema de poder, que más que eso yo creo que es más que ambición y un problema de corazón. Un problema que el empresario, el dueño quiere más, y de ahí las injusticias y de ahí la exigencia de elaborar más. Pero por otro lado, el esclavo o el servidor pedir trabajar menos, ganar más, tener más derechos, tener más descansos, de tal forma que, fíjate, hasta la fecha, la sociedad y los imperios y los gobiernos no han llegado a una solución. Está el problema, está latente el problema, pero Dios sí da la solución. Por eso empieza a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto va dirigido solamente a la iglesia, a hijos comprados, redimidos, rescatados de esta forma de pensar. No lo podría entender un inconverso. No lo podría entender. Entendería que hay una solución, pero si no hay un cambio de corazón, difícilmente se ejecutaría el mandato que da a los esclavos. Obedecer, dice. ¿Qué tienen que hacer los esclavos o los siervos? Siervos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros amos terrenales. Necesitas al Espíritu Santo para que, sí, para que los obedezcas, a pesar de lo que son. No podrás obedecerlo si no tienes al Espíritu Santo. En nuestras fuerzas es imposible. Por más que quieras levantarte y decir, hoy voy a obedecer, aunque me manden, no es mi trabajo, a limpiar los baños. Aunque me manden ahí, no podrás. Podrías intentarlo un día, 2 días, pero sin el poder es imposible, sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario regresar a Efesios 5:18. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario, día a día, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Obedecer en el Señor a vuestros amos terrenales. ¿Acaso hay otro amo? ¿Por qué Pablo pone terrenales? Sí, hay otro amo. Y ese es el amo que nos ha rescatado. Y entonces sí podemos. Porque no es el supremo. Tu jefe, tu amo, no es el supremo. Eres al quien te debes, sí, eres al quien debes obedecer, pero no es el supremo. No es el amo celestial, no es como el amo celestial. El amo celestial está en su trono, gobernando todo, absolutamente todo. Y ese es Cristo. Ese es Cristo el que mora en tu corazón. Pero mientras estemos en este mundo, debemos ¿qué? Obedecer a nuestros amos terrenales. Como Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo 6, los primeros 2 versículos. Primera de Timoteo. Ahí Pablo hace una explicación un poquito más bonita en cuanto a esta parte. Primera de Timoteo 6, 1 al 2. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, no te sientas ofendido. Al final, un esclavo, un doulos, es uno que sirve, es uno que presta sus servicios a una actividad. En esta versión que leemos, Reina Valera 60, lo pone esclavitud, pero es un servicio que prestas.
Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, todos los que están bajo una autoridad, tengan que a sus amos por dignos de. ¿Cómo tratas a tu amo, a tu jefe? Por el honor que Dios ha permitido que ejecute su labor. Y es que esta parte de dignos de honor es una actitud. No solamente es un pensamiento, es una actitud. Cómo respondemos, cómo hablamos ante Él, cómo hablamos cuando no está, cómo nos comportamos cuando no está, cómo hablamos bien de Él. Eso es muy difícil, familia. Es muy difícil, sobre todo cuando tenemos amos terrenales un poquito recios y corrompidos y con una intención vil y maléfica y perversa inclusive. Pero cuando estás honrando, tengan a sus amos por digno de honor. ¿Qué crees lo que estás haciendo? Estás poniendo ascuas de fuego sobre su cabeza. Si es que te trata mal, y ese es el pensamiento de poner ascuas sobre su cabeza del amo. Si es que te trata mal, puede llegar a decir, ¿cómo que me tiene tanto honor si no lo trato bien? Si inclusive no lo tomo en cuenta. Eso es poner ascuas sobre su cabeza. Y es que así es como hablamos del evangelio. Así es como compartimos de algo vivo que está en nuestro corazón. Cristo. Sacar a flote el pecado que hay en los inconversos, en los amos inconversos, o inclusive amos cristianos que no hacen caso del papel que desempeñan, que lo vamos a tocar más adelantito. Uno como esclavo puede honrar a sus jefes y el comportamiento que uno da puede hacerle ver al amo que probablemente haya un pecado en su corazón que está ahí invadiendo, que se está expandiendo. Continúa el pasaje de Timoteo. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Y esto es genial. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué? ¿Cuál doctrina si no la leemos? ¿Cuál nombre de Dios si no hay temor a Dios? ¿Te das cuenta cómo la llenura del Espíritu Santo es necesario? No vas a poder cómo honrar a Dios, no vas a poder cómo compartir de esa doctrina que hemos aprendido y que aprendemos domingo a domingo como iglesia, pero también cómo aprendemos día a día como cristianos, como hijos de Dios. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, que es el testimonio tuyo en el trabajo. Fíjate, cuando enseñaba a Jesucristo a orar a sus discípulos, venga tu reino, ¿te acuerdas? Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, en ese momento estaba inaugurando el reino de Dios, el orden. Y a la iglesia le deja esta encomienda de traer el reino de Dios y su justicia. Tu testimonio en el trabajo, ¿cómo honra a Dios? ¿Cómo honra el nombre de Dios? Si tu testimonio no es bueno, deshonra sin duda el nombre de Dios. Muchos cristianos piensan que trabajar más con creyentes, eso te da un poquito más de libertades para no responder a tu amo. Al final es cristiano, él puede soportar, él puede entender. No busques esta parte, más bien busca honrar el nombre de Dios y la doctrina. Continúa Timoteo, la carta que le escribe el mismo apóstol en el versículo 2. Y a los que tienen amos creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, sino servirles mejor, dice. O sea, tú conoces el evangelio, tú conoces de dónde fuiste rescatado. Sírveles mejor porque son un hermano tuyo.
fuiste rescatado también por la misma sangre que tu amo fue rescatado. Sino sírvanles mejor, dice el versículo 2, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del buen servicio. Esto enseña y exhorta. Este es el orden que Pablo está estableciendo a través del Espíritu Santo para los siervos, honrando a sus amos. Obedecer a nuestros patrones, sometiéndonos, tenerlos por dignos de, dilo, de honor, el testimonio en el trabajo, el testimonio inclusive en la universidad. ¿Quién está en la universidad o en la escuela? Levanta la mano. ¿Quién está estudiando? Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Cuántos estudiantes tenemos acá? Allá en cabina hay unos. Bueno, si no tienes trabajo, ¿qué crees? Gracias, Evelyn. Si no tienes trabajo, ¿qué crees? Sí tienes un trabajo que desempeñas y estás sujeto a tus maestros. ¿Qué tanto los honras para cumplir con las tareas? O inclusive, a veces, la actitud de los pequeños, de los adolescentes, de los jóvenes, a veces son inquietos y a veces cometen errores y está la llamada de atención. Y cuando el cristiano advierte eso, está presto para pedir disculpas. En cambio, el que no conoce a Dios, no, difícilmente, al contrario, no honran a Dios en esta labor que Dios les permitió que ejecutaran en esta etapa de su vida como estudiantes. Tito 2, 9 y 10, ¿qué dice? Busca. Tito 2, 9 y 10. Enseña a los esclavos, otra vez, siervos, esclavos. Y ahorita al último, vas a llegar a la conclusión de que sin problema te puedes adueñar, te puedes poner el nombre de esclavo sin problema, sin tener así como que una incomodidad. Yo esclavo. Pero Tito, en Tito 2 dice: enseña a los esclavos a obedecer a sus amos en todo momento, no solamente en algún momento, en todo. A agradarlos, dice, a no discutir con ellos. Lo estoy leyendo en una versión distinta. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, dice la versión que trabajamos, Reina Valera. Que agraden en todo, que no sean respondones. Ajá. ¿Se te sale de repente esa actitud? ¿Qué dice más? Síguele. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. En esta versión, Biblia para Todos, dice agradando y no discutir con ellos. 10, a no robarles. Cuando no trabajas, le estás robando dinero a tu amo. Cuando no estás haciendo nada, le estás robando dinero a tu amo. Así que fíjate cómo respondes a tus obligaciones, sino mostrarles que son dignos de confianza. Muéstrales que el amo puede confiar en ti. Muéstrales que lo que te encomienda hacer, tienes el carácter y la habilidad que Dios te ha dado para responder en todo, porque entonces el amo puede confiar en ti. Eso es lo que está diciendo aquí Tito. Sino mostrarles que son dignos de confianza. Los esclavos deben comportarse así en todo lo que hagan, para que todos vean lo bueno que es la enseñanza de Dios, de nuestro Señor Salvador. Y otra vez, cae al punto que hemos estado dando vueltas. El reino de Dios. El reino de Dios no es este mundo. Tu reino de Dios no es este mundo. Tu reino que estás haciendo con tus bienes que Dios te ha permitido, con tus proyectos, con tu modo de trabajar, con tu modo de honrar, no es para ti. No es para ti, absolutamente para ti. Y esto nos queda bien claro a los cristianos. No es para que tengas mejores beneficios, aunque sin duda Dios hará prosperar su camino. Te lo he puesto, sin duda. Pero no es el propósito de que Dios te prospere en el camino.
¿Por qué? Porque Dios ya te prosperó, salvándote de esta vida miserable de pensar que puedo engañar a mis amos no trabajando completo para ganar más. La obediencia y la fidelidad en el trabajo honran la doctrina de Dios y adornan lo que haces y dices. Lo repito, la obediencia y la fidelidad en el trabajo honran la doctrina de Dios y adornan lo que dices y lo que haces. 3, versículo 5, última parte del versículo. ¿Cómo tienen que hacerlo? Y aquí viene la actitud correcta establecida por Dios. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice? Los que se están durmiendo, ayúdenme. ¿Qué dice? Con temor y temblor. Esta parte, con temor y temblor, voy al trabajo porque tengo miedo que me corran. Voy al trabajo porque tengo miedo que no me salgan las cosas. No, fíjate que no es esta parte del temor y temblor, porque precisamente lo dice en el siguiente parte del verso, sino con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No significa que el trabajo vayas con miedo, que salgas de tu casa y vayas con miedo al trabajo. No, no significa eso. Lo que significa es, 1 Corintios 2:3 abre un panorama cómo el apóstol iba a compartir el evangelio con esta misma actitud. Y creo que esta es la actitud que falta como cristianos. Esta es la actitud que nos demanda, que nos caracteriza, que nos evidencia de que verdaderamente somos unos hijos de Dios. 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con mucha, ¿qué dice? Debilidad y mucho temor y temblor. Esta misma palabra que dice el apóstol Pablo no era de que tenía miedo de que lo apedrearan. ¿Se acuerdan cuántas veces lo apedrearon? Si fueron 2 o 3, que me ayuden mis hermanos, 2 o 3, por ahí así, que se puede registrar. A lo mejor fueron más, o inclusive que lo lincharan, uno que lo golpearan, ¿se acuerdan? Y no tenía miedo, se levantaba y seguía. No tenía ese temor a la gente, no lo tenía. ¿Qué era lo que tenía, que lo caracterizaba con estas dos palabras, con temor y temblor? El temor de Pablo era que pudiese representar mal a su Señor, que pudiese compartir mal el evangelio, que pudiese comportarse de una manera en la cual él no testificaba, que su testimonio no era ligado a lo que él enseñaba. Ese era el temor y temblor que Pablo tenía, que no llegara a transmitir el mensaje que Dios le encargó que predicaran. Entonces la obediencia en el trabajo debe ser con ese temor, de poner en mal otra vez la doctrina al Señor mismo. Es el temor que debemos tener. El principio de la sabiduría que dice es el temor a Dios. ¿Sabes por qué no hablas de Cristo en el trabajo? Porque no tienes temor a Dios, y porque no eres lleno del Espíritu Santo, y porque no vas con temor y temblor a que puedas cometer una falta que deshonre a Dios. No vas. Y entonces no harías tu trabajo como el apóstol Pablo lo hace, porque entonces tu testimonio no sería congruente con lo que practicas, con lo que haces, con lo que dices. Pero hay una parte que por eso este mensaje va enfocado a hijos de Dios, a hijos redimidos, rescatados de la vana manera de vivir, de su sentencia a muerte, separados totalmente de Dios, de una ira justa inclusive. ¿Cómo dice? ¿Cómo continúa el pasaje? Con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo.
Y esta sencillez de corazón no sale diciéndole a tu corazón, sé sencillo. No sale absolutamente nada. Tiene que haber una obra regenerada por alguien supremo, por alguien más grandioso. Sencillez de corazón. ¿Qué es esta parte de sencillez de corazón? Sencillo es algo que en este pasaje lo pone como íntegro, como algo completo, no añadido, no inclinado a otras cosas y a otra, sino algo íntegro, algo que no está compuesto por varias partes, algo que no tiene motivaciones equivocadas. Y es que el corazón tiene de repente muchas inclinaciones en las cuales puedes tú pensar por ti mismo y dejarte llevar por lo que tu corazón te dice. En el trabajo ha de haber una sola motivación. Con sencillez de corazón, ese corazón íntegro, ese corazón completo en el cual Dios, Cristo mora en tu corazón. Y entonces la motivación mayor que debe haber cuando servimos a Cristo es que lo hacemos ¿para qué? O lo hacemos como tu jefe no es Cristo, Tu jefe no es Cristo, definitivamente. Sino Dios puso ese orden para que se desarrollara una sociedad, para que se desarrollara su plan divino. No agradando a los hombres. Ese no es el motivo. El motivo es agradar a Cristo. Este es el propósito por el cual fuiste llamado, fuiste rescatado. ¿Te acuerdas de los capítulos primeros? Que fuiste sellado, redimido, comprado, santificado. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Este es el propósito. Cualquier trabajo es sagrado. Y si viene de parte de Cristo, y si viene que tu labor debe ser como a Cristo, es sagrado. Porque hemos sido apartados para Él. Y no hay días seculares, como a veces se comenta, y días cristianos. Días donde yo me levanto todos los domingos a alabar a Dios y pongo cantos y pongo alabanzas y a volumen alto, pero el día de trabajo es otro, secular. No, cualquier trabajo, cualquier día es sagrado. Somos apartados para Él, somos santos y tiene un propósito de darle gloria a Dios. Tu trabajo que desempeñas, ya sea maestro, catedrático, albañil, plomero, médico, ingeniero, abogado, cualquiera que sea tu trabajo, es para honrar a Dios, es para servir a Dios. El reino de Dios no solo necesita de pastores y maestros. No, el reino de Dios no son solamente para los que enseñan. El reino de Dios es para todos. Es para que tú lleves a cabo tu oficio en este reino que Dios te ha encomendado para gloria y honra de Dios. ¿Y qué no tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Versículo 6, primera parte. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No trabajen, dice la versión Biblia para Todos. No trabajen solo cuando lo estén vigilando. Porque hay un verdadero jefe que dilo fuerte. Hay un verdadero jefe que sí lo está mirando todo. ¿Cómo se llama eso? ¿Que Dios ve todo? Omnipresente. ¿Conoces a un Dios omnipresente? ¿Conoces a un Dios que conoce todas las cosas y conoce las intenciones de tu corazón? En el cual puede diferenciar bien entre tu actitud y tu pensamiento o tu deseo de tu corazón, que conoce todo.
porque el verdadero jefe lo está mirando siempre. El siervo está pensando, no está pensando en su sueldo. El siervo no está pensando en qué le beneficiará ser más productivo. ¿En qué le beneficiará? Bueno, si no está el jefe, me puedo apartar un tiempo para no laborar, o puedo hacer trampa. El siervo de Dios está pensando para la gloria de Dios, porque lo está viendo todo. Cristo es el verdadero jefe. Y por eso a Él tenemos que agradar. ¿Cómo sí se hace? ¿Cómo sí se hace? ¿Cómo no lo tenemos que hacer agradando a los ojos? ¿Cómo sí se hace? Dice el versículo 6, última parte, al 7. Sino como siervos ¿de quién? De Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y ahí se repite una palabra: voluntad. Como siervos de Cristo, no trabajando por mis intereses, sino trabajando para la gloria de Dios, haciendo la voluntad de Dios. El trabajo que desempeñas es la voluntad de Dios, ¿o no es la voluntad de Dios? Porque aquí cabe mencionar algo. Si tu trabajo te está obligando a deshonrar a Dios, ahí no es tu trabajo. Ahí no es tu trabajo. Si tu trabajo, el amo, el jefe, te obliga a deshonrar a Dios, ahí no es tu trabajo. Y tú lo sabes. Tú sabes en qué áreas te están obligando a deshonrar a Dios. Porque la voluntad de Dios la puso Dios en nuestro corazón para saber qué le agrada y qué le deshonra. Sirviendo de buena voluntad. ¿Cómo es? Sirviendo, y lo mismo, sirviendo de buena voluntad. El mismo pasaje da la respuesta. ¿Cómo se sirve de buena voluntad? ¿Qué dice? Sirviendo como al Señor y no como a los hombres. No te fijes en lo que pensarán los hombres de ti, sino en lo que piensa el Señor de ti. Los incrédulos se pasan la vida preguntando: ¿qué pensarán los demás de mí? Nuestra ambición no debe ser agradar a los hombres, sino al Señor. Aunque tu trabajo sea aburrido, un poco recreativo, poco creativo más bien, poco creativo, si lo haces como para el Señor, entonces estarás gozando del placer en el Señor. Tus compañeros o tu amo, al verte trabajar, se preguntarán: ¿cómo es posible este contentamiento? ¿Cómo es de que logra hacer esto a pesar de, conociendo qué? La voluntad de su Señor. ¿Cuáles son los resultados? Terminamos con esto. ¿Cuáles son los resultados de una obediencia por el cual empieza el pasaje? Amos, no, siervos, ¿qué dice? Obedecer al Señor. Hay un resultado. Siempre en una actividad que desempeñamos, siempre buscamos la recompensa. Siempre buscamos en qué me beneficia. Fíjate que Dios no está separado de esto. Porque a pesar de que hay una intención del corazón de honrar a Dios, de darle gloria a Dios, de que nuestras vidas cumplan ese propósito de darle gloria a Dios en todo, pero hay un resultado que tenemos los cristianos, en la cual no se queda solamente en este mundo, sino se desempeña, se prueba de las bendiciones de Dios aquí terrenalmente y se gozará en la eternidad con Él. 8, versículo 8. Y sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ya hablamos de este bien, ¿no? Ya queda claro de este bien. Ese que recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No es una recompensa terrenal, te lo prometo. No es un carro último modelo, año tras año. No es el celular, un iPhone último modelo o un Galaxy. No es eso, te lo prometo. Eso es vano, eso se queda en este mundo. Eso te va a apartar más de Dios. Eso te va a quedar insatisfecho porque se va a acabar un momento, se le va a acabar la pila, va a aparecer el otro. Y sabemos los que hemos tratado de buscar esos beneficios en este mundo, en ellos, en las cosas materiales. Sabiendo que el bien de cada uno
que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El Señor está viendo tu obra. El Señor está viendo tu trabajo. Y no se queda solamente viendo cómo lo honras, sin Él que te dé un mayor gozo. No es una recompensa terrenal, pero sí tiene un propósito espiritual. Y este propósito espiritual se lleva a cabo otra vez para los hijos de Dios, porque podemos entender que fuimos creados con un propósito fundamental espiritual, no material, no en este mundo, sino espiritual. Para eso fuimos creados. Lo que pasa es que queremos ser dioses. Queremos creerle a Satanás cuando le dijo a Eva, ¿te acuerdas? Y seréis como Dios. Le estamos haciendo caso al Satanás, al maligno. Él dará la recompensa aquí y después la eternidad. Una eternidad en la cual podemos entrar en el gozo de nuestra salvación. Amor y justicia. Amor y justicia. Esta ha sido lo que ha estado llevando el apóstol Pablo en este orden. Justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. En justicia hay dos palabras que se trabajan, y una justicia no puede haber solamente lo que me beneficia o lo que me corresponde, porque también debe haber derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Y esta parte ha estado enfatizando el apóstol Pablo en este orden que ha estado desempeñado. En las esposas, te lo cuento, porque no aparece la palabra justicia hasta en los hijos. En los hijos aparece esta palabra justicia, porque esto es justo, le dice, honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo. Pero ¿cómo se da esta justicia? Y Cristo vino a dar su vida con dos características muy importantes: por amor y por justicia. Dice un pasaje que no lo tengo bien en mente, si alguien me ayuda a recordarlo, que la justicia y el amor se besaron. Este es un pasaje maravilloso, porque si no hubiera habido un amor como el de Cristo, tú no estarías acá. Si no hubiera habido una justicia perfecta en la cual se ejecutó en el Calvario, la justicia que merecías, la ira de Dios en Cristo, entonces no estarías acá. De tal manera que amor y justicia lo podemos ver en Cristo, en la cruz. Allí Él mostró su amor por ti muriendo. Allí también mostró su justicia pagando los platos rotos que tú has quebrado. Todo lo que se quiebra se paga. Todo, absolutamente todo. De tal forma que cualquier pecado, cualquier maldad, cualquier corrupción que has tenido se paga. Y alguien lo tiene que pagar. En nuestro caso, nuestro Señor Jesucristo pagó todo. Por eso disfrutamos de esta salvación. Por eso disfrutamos de este amor de Dios. Ahora, ante esto, ¿cómo se desarrolla esta justicia en el orden que Dios establece con las relaciones de esposas-esposos? Cristo es amor. Por eso le dice al marido que tiene que amar a su esposa. No, perdón, antes. Amor y justicia es la solución al desorden de las relaciones humanas. Cristo es amor y es justicia. Esto lo vemos en la cruz, lo vemos en las esposas y esposos. Cristo es amor. Por eso le dice al marido que tiene que amar a su esposa como Él amó a su iglesia. Pero también es justicia porque le dice a la esposa que sé qué. ¿Y qué hay en una justicia? Pues hay un orden de jefe, hay un Dios, hay un supremo, hay un grande que ejecuta. Y entonces por eso le dice a la esposa que se sujete a Él. Y en el versículo último del capítulo 5, que también lo respete. Ahí vemos el amor y la justicia. El amor
que el esposo da a la esposa, la justicia que la esposa se sujeta y respeta a su esposo. El hijo en hijos y padres. Cristo es amor, por eso le dice al padre que eduque a sus hijos y que no provocarles a ira. Pero también es justicia, por eso le dice a los hijos que han de obedecer porque esto es justo. Ahí está, amor y justicia. Y en los amos, ¿qué crees? También se desarrolla esta parte. Cristo es amor, por eso le dice al amo que no amenace a sus siervos, que es lo que vamos a terminar. Pero también es justicia, por eso le dice a los siervos que obedezcan a sus amos con sencillez de corazón. ¿Te das cuenta? Esto no lo dice la sociedad, esto no lo dice los estudios de cómo llevar a cabo una organización bien bonita entre trabajador y amo. No lo dice. El Evangelio no buscó hacer una revolución política en la cual podría funcionar para toda la sociedad. El Evangelio se da, más bien el cambio en cuanto a los roles que se ejecutan cada individuo, siendo esposa, esposos, hijos, padres, amos, siervos, se da a través de una transformación interna de corazón. Filemón, léete Filemón. Es un ejemplo claro de cómo Filemón era un esclavo y fue aceptado porque se llevó a cabo esta transformación de Filemón precisamente. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el esclavo de Filemón? Onésimo. Y vosotros amos, termino con esto. Ahora sí. Ya, nos vamos. Amad, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es haced con ellos lo mismo? Que la palabra abunde. Que vaya uno con temor y temblor, porque está diciendo lo mismo, no me voy a detener, pero está diciendo lo mismo, dice, y vosotros amos, haced lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que la palabra abunde en nuestros corazones para poder hacer bien el trabajo, que tampoco vayamos con temor y temblor, es el pasaje inmediato que está hablando, no por miedo al hombre, sino por temor y respeto al Señor, dejando las amenazas, dice. Onésimo llega con el apóstol en la cárcel, es transformado a través del Evangelio y lo manda con Filemón. ¿Para qué? Para que lo acepte. Y le escribe una carta a Filemón para que pueda ser aceptado. Lee la carta de Filemón y te vas a dar cuenta de muchos detalles en los cuales solamente el Evangelio puede transformar el corazón de Filemón para aceptar a un esclavo que inclusive le había robado. Ahí lo dice, la palabra de Dios lo dice, le había robado. Y le dice a Filemón, acéptalo como a mí. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que Él y que por Él no hay acepción de personas. Dios ve por igual al trabajador y al jefe, pero Dios puso orden para que se ejecutaran todos en su actividad correspondiente. Amos, obedecer a sus siervos, obedecer a sus amos, y amos deben tratarlos como es digno del Señor. Termino con este pasaje. La palabra del mayordomo fiel. Lucas 12, 42, 48. Con esto nos vamos, leemos este pasaje y le pedimos a Dios que nos dirija.
Lucas 12, 42, 48. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, en el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Todos juntos. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, no le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tardará en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosa digna de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Toma tu lugar. Solamente digo unas palabras de esto. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el trono de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que esto te sirva para 2 puntos. 1, un día vas a estar delante del trono y vas a entregar cuentas de todo lo que haces, absolutamente de todo. Eso te pondría un poquito en temor. Si tienes en mente o en tu corazón que Dios es un Dios justo y que no será burlado, pero también podría poner a los hijos de Dios que tenemos un Dios amoroso, que dio su vida por ti. Y esto de derramar su sangre por ti y cargar su ira justa que te pertenecía a ti sobre Jesús, esto te da libertad para honrarlo y servirle de corazón. Algún día estaremos frente al Señor. Y no sé tú, pero creo que escuchar las palabras del Señor, entrar en el gozo de nuestra salvación, ese sería un gozo que nos pusiera en alertas y pusiéramos nuestro corazón a disposición de Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra y podemos entender el orden que tú has establecido. A pesar de que no merecíamos esto, no merecíamos tu amor, no merecíamos tu misericordia, no merecíamos nada, porque no había nada bueno en nosotros. Y aún así, en tu plan perfecto, pones orden a las cosas que tú has mandado en nuestra vida. Ayúdanos a ejecutar, a obedecer. Ayúdanos a honrarte, a servirte. Ayúdanos a temerte. Ayúdanos a disfrutar de ese amor. Ayúdanos a disfrutar de ese gozo que podemos disfrutar contigo, sirviendo al amo supremo que es tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.